Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar nuestro tema de Dios y el sufrimiento humano. Vamos a continuar con la cuestión de aquella meditación que estábamos haciendo acerca de la muerte y entraremos ya a un documento ya en estos últimos encuentros que vamos a tener en este mes de octubre del documento que tiene la Iglesia, que es el único sobre el dolor humano, del Papa San Juan Pablo II. Y vamos a tratar de ver algunos detallitos por ahí que nos ayuden a cómo también la Iglesia, sobre todo desde el magisterio de la Iglesia, ve la cuestión del dolor, del sufrimiento en el mundo, ¿verdad? Entonces, por ahí nos vamos a detener ya en esos últimos encuentros y pues seguir de alguna manera compartiendo esto y que también a ustedes les ayude a indagar, a buscar, a conocer más acerca de este planteamiento que hemos hecho, Dios y el sufrimiento humano. Vamos pues a comenzar invocando el nombre del Señor y encomendándonos a nuestra Madre Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concedió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces continuamos meditando el Salmo 10. Ahora pasamos a los versículos 11 y 13 que hablan precisamente de la insolencia del opresor, que así lo tiene como título. Dice el Salmo, y dice en su corazón, no se acuerda de Dios, ha escondido su rostro, no ve nada. Álzate, Señor Dios, alza tu mano, no te olvides de los desvalidos. ¿Cómo puede el impío despreciar a Dios? Y dice en su corazón, Él no se preocupa. Insolencia del opresor. Versículos del 11 al 13. Y entonces aquí vemos, hermanos, la conducta del malvado es un insulto constante a Dios. ¿Verdad? Y toda aquella conducta es un insulto a Dios, pues hace caso omiso de su presencia en la vida. El malvado hace caso omiso de la presencia de Dios en su vida. Y así hay muchos, vamos a usar esa palabra, malandros en la vida, malvados en la vida. E inclusive el mismo San Juan en sus cartas habla del anticristo. Obviamente el anticristo es el malvado, aquel que hace maldad. Pero algo curioso de San Juan es que dice que ese anticristo está en la comunidad, ya ha salido de la comunidad cristiana, de aquellas primeras comunidades. Y entonces aquí vemos cómo la presencia del malvado está integrada, ¿verdad?, en la misma comunidad. Y de ahí nace y de ahí sale.
Por eso, aún estando en la presencia de Dios, hay quienes hacen caso omiso a la presencia de Dios en su vida. Por eso la conducta del malvado es un insulto constante a Dios. Y así todos los malvados, todos aquellos que tienen una conducta no buena, es contra Dios. Ahora, este mismo malvado cree que ha escondido su rostro, o sea, que Dios ha escondido su rostro y que no quiere ver al malvado. El malvado dice, él ya escondió su rostro, no le interesa verme, desentendiéndose de sus exigencias de justicia y de la protección hacia el desamparado. Entonces el malvado dice, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer sufrir a quien quiera, puedo actuar de cualquier forma, puesto que Dios ya escondió su rostro, ha guardado, se ha desentendido de la justicia y además no protege al desamparado. Entonces yo puedo hacer sufrir inclusive al desamparado, hacerle daño hasta donde yo pueda. Ahora, del hecho de que el impío puede impunemente atropellar a los débiles, deduce que se hallan fuera de la divina providencia. Entonces el malvado cree que al estar Dios escondiendo su rostro, él puede hacer de su conducta contra los débiles lo que quiera, pero además él cree que puede atropellar a todos los débiles porque cree que también Dios ha olvidado su divina providencia hacia los más desamparados. Fíjese cómo es la maldad, cómo es la actitud de un malvado, ¿verdad? Y les digo, el caso del apóstol San Juan en sus cartas que habla del anticristo, es porque está en la comunidad, ya ha salido de la comunidad, ya hace daño a la comunidad y hace daño hacia afuera. Hay que tener cuidado con el anticristo, que puede ser cualquier persona que se cree que está haciendo algo em, bien, pero tiene una soberbia, un egoísmo tan alto que se cree importantísimo, que se cree impune, que se cree que puede hacer lo que quiera. Por eso el anticristo siempre lo hemos traducido como el demonio, ¿verdad? Como el diablo. Pero el anticristo es cualquier persona que atropella sin detenerse a los demás, que hace daño a los demás sin importarle nada. Entonces, esa actitud, dice el salmista, esta actitud insolente, está clamando por la intervención justiciera del Omnipotente. Y fíjense que el salmista nos enseña también que el malvado, al tener esas actitudes, ¿verdad? Está provocando también algo muy fuerte, que es la justicia divina, ¿verdad? Que se le ha estado pidiendo. ¿Quién lo ha estado pidiendo? Lo ha estado pidiendo el débil, el que ha sido eh, eh, atormentado, que ha sido atropellado por la maldad. Es el débil, el más pobre, ¿verdad? Aquel que está sufriendo y está esperando de Dios una gracia, está esperando de Dios su justicia. Por eso el salmista dice, acude ansioso a Dios para que salga en favor de los desvalidos y atropellados en sus legítimos derechos. Entonces el salmista como profeta y proclamador de la buena nueva sale, ¿verdad? A exigirle a Dios su presencia. Sal a favor de los desvalidos, dice. No te olvides de los desvalidos. ¿Cómo puede el impío despreciar a Dios? Y dice en su corazón, Él no se preocupa. Alza la mano, Dios. ¿Verdad? Álzate, Señor Dios. Alza tu mano. ¿Verdad? No te olvides de los desvalidos. Entonces el salmista está elevando ansiosamente sus palabras a este Dios justiciero. Para moverle a actuar, presenta de un lado la situación injusta en que se hallan los pobres, ¿verdad? Entonces le está comunicando el salmista,
¿verdad? Cómo es la actitud de del malvado y cómo está padeciendo el desvalido y cómo está sufriendo el desvalido. Y dice, el salmista presenta la situación injusta del pobre y resalta el desprecio que por ello importa para el mismo Dios, ¿verdad? Y le está enseñando todo el desprecio que tienen los malvados contra él, ¿verdad? No se acuerda de Dios, dicen los impíos. Entonces, en su corazón dicen, Dios no se acuerda de nosotros, se ha escondido su rostro, no se acuerda de ustedes, más bien. Y el malvado, sino el malvado de por sí, no tiene esa presencia de Dios. Entonces, precisamente, desprecia lo más importante, que es el mismo Dios, ¿verdad? No cree que vaya a hacer justicia. Y está comprometida la misma providencia de Yahvé, y por ello debe salir de sus fueros frente a las insolencias de los impíos, ¿verdad? Y es lo que le pide el salmista a Dios, ¿verdad? Que salga y ayude, ¿verdad? A enfrentar las insolencias de los impíos. Y eso es lo que hará el Señor, porque de alguna manera el Señor va a salir y se va a encontrar, ¿verdad? Con esa fuerza em, misteriosa del amor de Dios, esa fuerza que va a traer consigo una justicia. Y ya lo veremos hacia la continuación del Salmo, cómo presenta primero el salmista un episodio doloroso, dramático, sufriente, pero de repente empieza a actuar la justicia divina, ¿verdad? Em, y eso va a ser muy interesante cuando lo descubramos, cómo el Señor pues va actuando hasta hacerse presente. Muy bien, ahora habíamos comenzado, ¿verdad? Precisamente eh, en esta cuestión de la meditación de la vez pasada, prepararse para la muerte, y hablábamos de la fábula que narraba a un leñador. La voy a volver a repetir. El leñador la fábula del leñador. El leñador se desesperó por la vida dura que llevaba. Ojalá venga la muerte, protestó. Al punto se presentó la muerte. ¿Me llamaste? El leñador asustado respondió, no, yo no te he llamado. La muerte entonces es una de nuestras grandes e innegables realidades y la vemos rondar por todas partes, día a día, a nuestro alrededor, pero nos cuesta trabajo entenderla, ¿verdad? Entonces, terminábamos hablando precisamente de dar la impresión de que nosotros desafiamos a la misma muerte, ¿verdad? Y en esa característica inclusive de decir, nos burlamos de la muerte, pero eh, la muerte no es tonta, de verdad. La muerte no se traga las cosas, la muerte cumple con sus cosas, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que nosotros podemos evadir la muerte o em, burlarse de la muerte y que nos toca la muerte, nos toca la muerte. Todos hemos pasado por algún periodo de tránsito de muerte, ya sea por la salud, más bien por alguna enfermedad y la salud se deteriora. Todos hemos pasado por alguna situación difícil, una operación, una, un preinfarto, alguna noticia fuerte con respecto a una enfermedad crónica. eh, y comenzamos a pensar en la muerte, ¿no? Eh, hay quienes han pasado por momentos de muerte real, ¿verdad? Cuando ha sufrido un accidente o en alguna situación, muere pero revive. Ha pasado por un momento en el que se puede decir que tocó la muerte, ¿no? ¿Y cuántos no han pasado por alguna situación en la que están a punto de morir y pues resulta que no les pasó nada, ¿no? Como aquel
alcohólico que se excede y sufre un accidente y todos lo dan por muerto y resulta que está vivo y que se recupera. Entonces, todos estos hechos, ¿verdad? Nos ponen a pensar realmente en el tema de la muerte, ¿sí? Entonces, el mayor sufrimiento, como dijimos, es eso, y a veces pensamos que nos podemos pasar sobre ella, pero la muerte no, hermanos. La muerte siempre va a estar ahí día y noche. Ahora, el tiempo que se nos ha concedido es la oportunidad de preparar nuestro encuentro con el Señor, ¿verdad? El tiempo que se nos ha concedido es la oportunidad de preparar nuestro encuentro con el Señor. La parábola de los talentos que narró Jesús enfoca este tema de una manera muy evidente. A cada uno se nos ha concedido talentos, cualidades, oportunidades para que nos realicemos en esta vida, para que cumplamos la misión que Dios nos encomendó, ¿verdad? Entonces, cada uno nos ha dado un talento, cualidades específicas, ¿no? Y nadie se puede dar el lujo de enterrar su talento. En nuestro encuentro con el Señor se nos advierte que se nos pedirán talentos multiplicados. Y en el Evangelio continuamente se machacaba que nuestra vida no termina en un cementerio. Jesús mismo nos dice, ¿verdad? El mismo Señor habla sobre la muerte y remarca la idea de la vida eterna en el cielo, cuando nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, ¿verdad? Y Él mismo lo declara, ¿verdad? Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Ya me imagino a Jesús, puesto que si no hay lugar, pues van a hacer mi predicación. Por eso dice el Señor, y ahora voy a ir a prepararles el lugar. Ya está, ya está el espacio, ya está el lugar, ya está todo. Pero ahora les voy a ir a preparárselos yo, para que estén conmigo. ¿Sí? Es impresionante entonces la manera en que San Pablo también encaró la muerte. Y en la vida de San Pablo abundan las persecuciones, las cárceles, los naufragios, las trampas que le tendían sus enemigos. Pablo no vio con temor la muerte. Un día escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia, Filipenses 1:21. Y ahí, en la vida de Pablo, ya tuvo una preparación. Por eso es una gran oportunidad prepararnos para cuando llegue ese momento podamos decir como San Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Pablo había también tenido un encuentro con Jesús resucitado y eso lo había marcado para toda su vida. Por eso estaba seguro de la resurrección. La muerte la consideraba como una ganancia, segurísimo de que lo iba a ganar. Ahora, la resurrección de Jesús, como ya dijimos también, la fuente de nuestra esperanza es la resurrección. La resurrección de Jesús es la columna principal sobre la que descansa el edificio de nuestra religión, de nuestra fe. Si no se ha tenido un encuentro personal con Jesús resucitado, no puede existir esa fe inquebrantable de Pablo en la vida futura. ¿Sí? Y como San Pedro, Señor, creo, pero aumentame la fe. Si no tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, pues qué difícil será entenderlo. ¿Sí? Acerquémonos a Jesús. Seguramente tendremos o hemos pasado por esos momentos de encuentro personal con el Señor y que ya se nos ha olvidado, que lo hemos dejado. Hay que recuperarlo. Y si no se ha tenido un encuentro, perdón, si no se ha tenido encuentro personal con Jesús resucitado, no tienen sentido sus palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Juan 11:25. Y cuando se tiene una fe incondicional en la resurrección de Jesús, entonces cobra valor su promesa. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no les hubiera dicho que me voy a prepararles un lugar. Juan 14:2. ¿Verdad? Entonces ya el mismo Jesús, como dije, ya no los dice,
nos los da a conocer y nos los prepara. ¿Sí? Él ya hace la otra parte que le corresponde como Dios y que está esperando nuestra parte, la aceptación de Jesús en nuestra vida. San Pablo también escribía a los corintios y les hacía notar la importancia que tenía la fe para cada individuo el haber llegado a aceptar la resurrección de Jesús. Las palabras de San Pablo en esta carta son de las más importantes de la Biblia y decía, si Cristo no hubiera resucitado, la fe de ustedes sería vana. Aún estarían en sus pecados. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Primera de Corintios 15, 17 al 20. ¿Verdad? Vana sería nuestra fe y además no seríamos dignos, pero por la fe en la resurrección somos dignos de compasión. Y Dios tiene compasión de sus hijos. Cuando hemos llegado a creer firmemente en la resurrección de Jesús, entonces sus palabras para nosotros son definitivas. ¿Verdad? Entonces Jesús no es alguien que vino a ilusionarnos con la utopía de un más allá. ¿Verdad? No nos vino a ilusionar, ilusionense. ¿Verdad? Eh, Jesús no inventó en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, yo les preparé el lugar. No, porque ya es una realidad. ¿Sí? No es una ilusión, no es un sueño, no es una utopía, sino es una realidad. Entonces Jesús no es alguien que vino a ilusionarnos con ellos y si Jesús de veras resucitó, no hay motivo para que desconfiemos de ninguna de sus palabras. Hay que tener confianza plena en las palabras de Jesús. La muerte entonces no nos lleva a la lobrejez de un cementerio, sino que es un paso hacia un más allá glorioso. Por eso, hermanos, aunque por tradición acostumbramos a ir al cementerio el 2 de noviembre a visitar la tumba de nuestros difuntos, no es porque se haya estancado o haya quedado ahí el término de toda existencia, sino que inclusive vamos con algún atuendo o algo que llevar. Muchas veces llevamos flores, llevamos un recuerdo, llevamos algún libro de oraciones, la Biblia, llevamos velas, llevamos inclusive en algunos lugares comida, eh, que inclusive por eso los panteones están alejados, precisamente para evitar enfermedades, ¿verdad? Así es como iniciaron los cementerios, ya les comenté la vez pasada, ¿verdad? Todos los difuntos eran enterrados alrededor de las iglesias, porque creían que ahí era el lugar más importante, el lugar santo, sagrado, y ahí tenían que estar enterrados todos. Pero cuando empezó a haber enfermedades, para que muchos pensaban que era por los cadáveres de los difuntos en las iglesias, pero que no es así, no por la enfermedad, es enfermedad. Decidieron hacer los cementerios fuera de las ciudades, de los pueblos, hacia las afueras, precisamente para que el viento se llevara lo malo, porque mientras estaban en el pueblo, la enfermedad salía y enfermaba a todos, pero ya afuera, cuando hacía viento, se los llevaba hacia otros lugares y ya limpiaban. Inclusive, digo, hoy en día, en esos lugares de este cementerio, se llega inclusive a comer, que supuestamente es un lugar donde no es tan saludable, pues, pero pues uno llega ahí a veces hasta a comer y preparan sus alimentos ahí. Por eso decimos, hermanos, que la muerte no es el final de todo, sino que hay una esperanza. Aunque a veces nosotros vacilamos porque andamos toreando a la muerte y se nos va a presentar como al leñador y vamos a decir, no, no es cierto, no te había yo invitado. Va a llegar el momento, ¿verdad?, en el que nos va a dar miedo.
Y cuando pasa ese momento, otra vez volvemos, ¿verdad? A torear a la muerte, ¿no? Y entonces vivimos en esa dualidad, ¿verdad? Dios, mal, diablo, bondad, maldad, alegría, sufrimiento, ¿verdad? Entonces vivimos en esas dos cosas y aunque hay un lugar dedicado a los difuntos, un espacio donde quedarán sus cuerpos, no es el final, puesto que llevamos de todo. Llevamos, como ya dije, flores, velas, ropa, perdón, velas, comida, adornos, y estamos ahí un ratito, ¿verdad? Recordando la memoria histórica que han dejado y que además pensamos en el futuro. Y entonces, precisamente Jesús tiene esa convicción de que hay algo más, ¿verdad? Y esta convicción en la vida futura la expresó también San Pablo con una adivinada imagen. Dice Pablo, nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Segunda de Corintios 5:1, ¿verdad? Porque esa parte el Señor ya la ha hecho. Lo que le corresponde a nosotros como cristianos es buscar la vida eterna y prepararnos para el encuentro. En este mundo estamos transitoriamente. El que vive en una carpa de campaña lo hace solamente en momentos de emergencia, momentáneamente. Aquí vivimos provisionalmente. Realmente nosotros tenemos una casa de campaña. Nuestra casa definitiva, según la Sagrada Escritura, está en el cielo. Esto no es para que vivamos como evadidos de nuestra realidad, con la cabeza en las nubes. Este pensamiento nos ayuda, como a San Pablo, a lanzarnos de lleno a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Y la vida eterna comienza aquí, cuando estamos multiplicando los talentos que Dios nos encomendó, ¿verdad? Por eso somos peregrinos aquí en la tierra, esperando llegar a la eternidad. Y ahora, hay diversas maneras de salir del mundo, ¿verdad? Tanto los médicos como las enfermeras y los parientes del que muere notan bien la diferencia entre alguien que es un creyente de corazón y el que no cree. ¿Verdad? Eh, Eso también lo percibimos nosotros, ¿no? Cada uno sabe, ¿verdad? Cuando la persona es creyente o no es creyente, ¿sí? Nos ha tocado, ¿verdad? Obviamente como sacerdotes, eh, nos ha tocado el casos como es que quiero que le celebren a mi difunto su misa de cuerpo presente, este, pero pues no era católico. ¿Y usted? Yo sí. Ah, ok, pues bueno, no pasa nada, ¿verdad? Vamos a celebrar con tranquilidad, con paciencia y si lo permiten sus familiares directos. Nos ha tocado, celebraciones en las que, aún siendo católico, no contesta nadie en las celebraciones de difuntos, ¿eh? Me tocó ya hace como 2 semanas eh, celebrar un difunto y nadie contestaba, nada más los ministros. Y bueno, pues yo celebré. Digo, bueno, al final de cuentas se supone que la celebración es para pedir al Señor por el eterno descanso de la persona que está ahí, pues su cuerpo de la persona, y para darle ánimo y esperanza a la familia, pero pues si la familia no contesta en las oraciones, como pareciera que nunca ha ido a misa, entonces aquí te quedas preguntando, pues qué fe tienen por qué están aquí. Y uno tiene que seguir porque a veces eso desanima o a veces anima, ¿verdad? Y nos ha tocado ver también las multitudes cuando el difunto es conocido, ha sido considerado una buena persona y va multitudes a la celebración, lo acompañan hasta
hasta el cementerio, ¿no? Hasta el panteón. Te das cuenta e inmediatamente te das cuenta de quién es esa persona, ¿sí? Por la actitud de los creyentes, de las personas que están ahí. Y decimos creyentes en general porque inclusive aunque no contesten, pues son creyentes, en algo creen, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos discernir los signos de los tiempos. Entonces eso es precisamente lo que podríamos nosotros señalar. Ahora, en la historia ha quedado famosa, ha quedado famosa la muerte de Voltaire. Durante su vida hizo gala de despreciar las cosas de Dios. Tuvo muchas oportunidades para morir cristianamente, pero cuando se curaba volvía a su vida de impiedad. Y ese es un ejemplo como muchos otros ejemplos que ha habido, ¿no? De cuántos también han pasado así, que se han curado, o los alcohólicos, es un ejemplo muy claro, ¿no? O de un accidentado en exceso de velocidad y por locura, por torear a la muerte, sufre un accidente grave y ya está a punto de morir y se cura, ¿verdad? Y vuelve a las andadas. El alcohólico igual, ya juré, ya no voy a tomar, ya voy a cambiar y vuelve a caer, ¿verdad? Entonces en esa situación, ¿verdad? La historia de Voltaire es la misma, ¿verdad? Muchas veces se tuvo situaciones difíciles, enfermedad, a punto de morir y, y de morir cristianamente y no hizo gala de eso. Al contrario, ¿verdad? Despreciaba a Dios, las cosas de Dios. ¿Eh? Se curaba y volvía a su vida de impiedad. Y el médico que lo asistió en sus últimos momentos dio testimonio de que murió desesperadamente, mordiendo las sábanas y diciendo, he sido abandonado de Dios y de los hombres, Jesucristo. Son palabras últimas en el hecho de la muerte de Voltaire. A nadie de nosotros le gustaría morir en casa, perdón, a nadie de nosotros le gustaría morir de esa manera, ¿verdad? Interesante porque Dios, que es rico en misericordia, seguramente al escuchar estas palabras, haber tenido misericordia de él. Y aquí podemos decir las dos cosas que parecen también muy oportunas. Primero, puedes tener una vida de santidad, una vida llena de ese sabor de ser de Cristo, ¿no? Y cuánta gente hay así, que es muy buena, muy bondadosa, muy santa, pero en sus últimos días, en su agonía, desprecian a Dios. ¿A dónde irá Él? ¿Tendrá misericordia el Señor? O al revés, como Voltaire, toda su vida pecaminosa, llena de impiedad, y al final dice estas palabras, he sido abandonado de Dios y de los hombres, Jesucristo. Seguramente, como el ladrón aquel en la cruz, pudo haber alcanzado misericordia. No lo sabemos. Sí. De Carlos IX de Francia, se dice que murió gritando, cuánta sangre, cuántos asesinatos, en cuántos malos consejos anduve, estoy perdido. ¿Ah? Este es, en ese instante tan decisivo de su existencia, veía desinflar a tantas personas, desfilar a tantas personas que a quienes había mandado matar, recordaba con todos sus errores, ¿verdad? Eso también es muy interesante. Recuerdo también a una persona que en una oración de sanación tuvo visiones y veía lo malo que había hecho y lo decía en su ex- experiencia espiritual, lo iba relatando y nosotros lo íbamos escuchando. Y también le tocó una visión de cosas agradables que podía hacer o que debería haber hecho. En fin, o sea, cuando llega ese momento es un momento en el que nos podemos desesperar. La muerte de las personas que creen firmemente en las palabras de Jesús es muy distinta. Veamos el libro de Hechos de los Apóstoles que narra que cuando estaba muriendo San Esteban,
Mientras sus enemigos lo apedreaban, él oraba por ellos. Vio el cielo abierto y a Jesús que lo esperaba. Fíjense, aquellos que creen y tienen una determinación total en Jesús. Una de las últimas frases que pronunció San Juan Bosco en su agonía fue: los espero a todos en el paraíso. Santo Domingo Sabio murió diciendo: qué cosas tan hermosas estoy viendo. Ah, Y como decía San Luis María Griñón de Montfort, estoy viendo a Jesús y a María y yo en medio de ellos, ¿no? Bien afirma pues el libro de la sabiduría que las almas de los justos están en las manos de Dios. Y esta lectura de la sabiduría 3, capítulo 3, versículo 1, se lee, es una de las opciones de lectura para las misas de difunto, si no me recuerdo la primera lectura. ¿Verdad? Precisamente los justos están en las manos de Dios, ¿verdad? Y a veces cuando conoces tú a la persona y estás celebrando las exequias, a veces no sabes eh, qué decir, ¿verdad? Eh, porque se embota la mente de saber pues que esa persona en algún momento hizo daño a alguien, ¿no? Em, o cuando es desconocido totalmente, no sabemos más que expresar, ¿verdad? La aceptación de Jesucristo en la vida y de prepararnos para esos momentos porque llegarán, ¿verdad? Y cuando conoces a la persona y sabes que ha sido buena y extraordinaria, pues hay fluidez en qué decir en esas circunstancias, ¿verdad? A veces la misma muerte nos embota el pensamiento, no sabemos qué decir. Imágenes muy consoladoras de la Biblia en la imposibilidad de describir lo indescriptible, opta por las imágenes para darnos una lejana idea de lo que será la vida eterna para los que creen firmemente en las palabras del Señor. Los atletas triunfadores en tiempos antiguos se les coronaba con una guirnalda de laurel, y aquí tomó San Pablo su imagen para pensar en su encuentro con Dios. Escribía San Pablo: me aguarda la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, según de Timoteo 4:6, puesto que él veía el final de los tiempos, la final de la carrera, como si fuera a ganar una guirnalda, ¿no? Fuera a ganar algo, ¿sí? Ahora, en el libro del Apocalipsis prevalece la idea también del descanso para referirse a la vida eterna. Bienaventurados, dice, los muertos que mueren en el Señor. Escribe San Juan, descansarán de sus trabajos, ¿verdad? Nuestra vida también es un tejido de obstáculos y de luchas. De pronto todo esto se convierte en un gozoso recuerdo, ¿verdad? Hasta nosotros mismos, cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Esto de la novena después de la sepultura del cuerpo, y la levantada de cruz, los 9 días, eh, es un tránsito de nosotros, ¿verdad? Como de despedida de la imagen física de la persona en nuestras vidas y de otorgarle al Señor Dios la oportunidad de darnos esperanza ante estos sufrimientos. Pasa el hecho, hay unos tardan más, ¿verdad? En desprenderse, en liberarse, pero esos 9 días precisamente significan eso, ¿no? El tránsito de nosotros y del alma de la persona para llegar al cielo, para perdonar sus pecados. Pero el tránsito es de nosotros, puesto que tenemos que salir de ese tránsito para poder pasar a las pistas libres, ¿verdad? Para poder avanzar todavía más en el camino que estamos recorriendo y tenemos que vencer esos obstáculos y esas luchas que están en nuestra vida, ¿sí? Entonces nos acordamos y volvemos después de un periodo a recordar a nuestros difuntos, hasta nos reímos de sus cosas, de las cosas buenas que hicieron, de las cosas malas que hicieron, ¿sí? Una de las figuras de más hondura espiritual que enumera el Apocalipsis para hablar de la felicidad en la vida eterna, dice: no habrá llanto, ni dolor, ni luto, ni lágrimas. Apocalipsis 21:4. Y en este sentido negativo de lo que no existirá en el más allá de los justos, es de lo consolador que se encuentra en la Biblia
El Biblia nos consuela porque ya no habrá llanto ni dolor ni desesperación, sino solo gozo en el Espíritu. Por eso el Señor, al decir en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, es una expresión de consuelo, ¿verdad? Porque yo les prepararé un lugar para que estemos todos en ese lugar, ¿verdad? Ahora, para ir terminando esta parte, este compartir con ustedes, hay que prepararse, hermanos, definitivamente. En algunas universidades se han introducido una materia muy extraña que se llama la tanatología. Esta, esta materia, que en su momento fue extraña, ahora es muy común, que inclusive te ofrecen en momentos de dificultad un tratamiento, ¿verdad? La tanatología es la ciencia que versa acerca de la muerte. En la misma tanatología, yo he participado en un pequeño taller de tanatología, muy interesante también. En ese sentido cristiano, esta ciencia siempre fue enseñada por Jesús. No le dio ningún nombre especial. Jesús siempre habló de prepararse, de permanecer con las lámparas encendidas, de que Él llegará improvisadamente como el ladrón. San Juan Bosco, una vez al mes, a sus hijos los invitaba a hacer lo que él llamaba el ejercicio de la buena muerte, un retiro mensual en que la persona revisa sus cuentas ante Dios y pregunta si está preparado para presentarse ante su Señor. Por nosotros, por ejemplo, bueno, esto lo practicaba San Juan Bosco con sus hijos, ¿verdad? El mismo Jesús hablaba de prepararse, ¿verdad? Velen y oren para no caer en la tentación, velen y estén preparados, ¿verdad? Porque ya se acerca la hora del Hijo del Hombre, ¿verdad? No han podido, inclusive el Señor reclama, no han podido rezar conmigo ni una hora, no ven lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros lo hacemos también en cada examen de conciencia. Es una preparación de qué hicimos, qué no hicimos. Por eso existe el sacramento de la reconciliación, precisamente para no vivir torturados. Pero hay quienes les gusta la tortura, ¿no? Vivir en el pecado. Este, y en ese sentido, pues qué felicidad han de tener. Pero quien siente precisamente quererse reconciliar con el Señor, precisamente es eso, ¿no? Reconocer, ¿verdad? Revisar nuestra vida ante Dios, ante los demás, qué hemos hecho de nuestra vida. Algo muy sabio y al mismo tiempo muy descuidado por muchísimas personas que piensan que son excluir el tema de la muerte, que excluyendo el tema de la muerte la van a alejar, ¿no, hermanos? Ya. Por eso, una de las oraciones eh, que solemos decir al final del día en el resto de las completas es, eh, el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Terminamos con esa frase, ¿verdad? Eh, pero también hay una que solemos decir, se las voy a buscar en la liturgia de las horas, con respecto a la noche. Vamos a ver. Ujú. En la noche, por ejemplo, se invoca al Señor, después viene el examen de conciencia, después vienen el himno, los salmos, la lectura breve, el responsorio. En el responsorio decimos, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? Como Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, ¿verdad? Igual también nosotros lo repetimos. Después viene el himno, perdón, el antífona del cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos y protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. ¿Sí? Es interesante, ven cómo también
la misma iglesia, la misma oración nos lleva a eso. ¿Sí? Después dice, una de las oraciones que trae son cada oración de completa trae una, pero esta es muy interesante. Dice, Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarlo mañana lo imitemos también resucitando a la vida nueva. Interesante, ¿ven? Y termina con dos cosas, la bendición, a la final. Y esta oración es con la que concluye, ¿verdad? Digamos, antes de pedirle a nuestra Madre Santísima que nos proteja, que esa es la última, y se invoca a la Virgen María, es el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. ¿Verdad? Entonces, es precisamente el estar preparado. ¿No? Dice eh, el salmista, ¿no? Dios ha escondido su rostro, pero no, el rostro de Dios está ahí. ¿No? Bien, son como los niños que ante el peligro se esconden entre las sábanas y creen de esta manera que el peligro está conjurado, ¿no? Cuando nos escondíamos. Cuando Jesús estaba despidiendo a sus apóstoles antes de su muerte, les dijo unas palabras muy consoladoras. Confíen en Dios y confíen también en Él, en mí. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. A Jesús pues se le llama el primogénito de entre los muertos, el primero. Él se adelantó para prepararnos un lugar. Jesús les hacía notar a sus apóstoles que para poder llegar a esa convicción tenían que creer en Dios y en Él. ¿Sí? Para poder tener esa certeza gozosa de una eternidad, perdón, para poder tener esa certeza gozosa de una eternidad en el cielo, hay que aferrarse con toda la mente y el corazón a las palabras de Jesús. Si creemos en las promesas de Jesús, para nosotros será lo normal pensar que si creemos en Cristo, aunque moramos, tendremos la vida eterna. Juan 11:25. Y ocuparemos una de esas moradas que Jesús se adelantó a prepararnos. ¿Verdad? Por eso dice el Señor, si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, que dará mucho fruto. ¿Y cuántos a veces en el sufrimiento y en el dolor por la pérdida de un ser querido, nos aferramos a ellos y no los dejamos, como dice tradicionalmente, o muy popularmente? Ya déjalo descansar. Te está escuchando. Hay quienes todavía dicen, te está escuchando porque estás llorando y no lo estás dejando ir. ¿Sí? Entonces, a veces el aferrarse, el ir en contra de la muerte, nos hace vivir en un sufrimiento que se está siendo provocado no por la muerte, no por aquello, sino por nosotros. Entonces ya comentamos. Con esto concluimos y decimos, ¿verdad? Dos causas importantes del dolor y el sufrimiento humano. Primero, que es provocado por el mismo hombre. Segundo, las cosas naturales, las cosas de la naturaleza. Ahí está el origen en esos dos. Y nosotros muchas veces adjudicamos ese dolor, ese sufrimiento a Dios. Dios nos envió ese dolor, ese sufrimiento, y a veces lo hacemos caer con todo el peso a Él, que Él no es el quien da ese origen del dolor, pero bueno, ahí está Dios, ¿no? Vemos mucho tipo de sufrimientos, pero el mayor sufrimiento, el mayor dolor, la mayor tragedia el mayor daño es la muerte. Pero la muerte en sí misma no es eh, algo que te empuje para que todos tengamos que sufrir, todos tenemos que padecer. No hay nadie que se salve. El mismo Cristo pasó por la muerte. ¿Verdad? Entonces la invitación es precisamente a reconocer, ¿verdad? Que muchas veces la muerte pues es provocada por dos cosas. Uno, por la naturaleza normal de las cosas, puesto que vivimos y morimos normalmente.
humanamente, perdón, naturalmente. Humanamente, por otro lado, nosotros a veces provocamos la muerte. La muerte cuando hay gente que mata a la persona física o verbalmente, ¿verdad? Y que ha causado dolor y daño a la persona. Y hay gente que queda muerta en vida y gente que ha muerto por causa misma del hombre, ¿verdad? O que ha muerto por causas de la naturaleza, una inundación, un terremoto, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones muy, muy puntuales y que vamos a tratar de ver qué nos dice ahora el magisterio de la iglesia con respecto a, a Dios y el sufrimiento humano en las siguientes transmisiones, para que así podamos completar todo este panorama que hemos descrito acerca de esto que es Dios y el sufrimiento humano. Seguramente habrá muchas preguntas, muchas cosas que cuestionarnos, muchas cosas más que preguntarnos, pero pues esta es una parte de ellas. Vamos pues a terminar, hermanos, con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Fram Duf. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fram Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María. Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste, por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios los bendiga, si Dios nos permite. Nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.